En este vídeo voy a explicar cómo crear un proyecto Laravel sencillo con migraciones y Eloquent y el modelo en Eloquent. Bueno, primero vamos a crear el proyecto. Vamos a crearlo de la última versión de Laravel. Se descargan todos los paquetes necesarios. Ya tenemos nuestro proyecto aquí creado. Voy a abrirlo con el editor. El primer paso es configurar el proyecto. Vamos al archivo.env y aquí indicamos la base de datos, el usuario y la contraseña que tengamos en nuestro servidor de prueba. Vamos a empezar creando una migración que básicamente va a ser, las migraciones las tenemos aquí. Una migración va a ser pues una configuración de la base de datos. En esa configuración pues se puede crear una tabla o podemos alterar una tabla, borrarla. Las migraciones pues, permiten ir haciendo que la aplicación evolucione, agregando campus o borrando tablas de una versión a otra, con lo cual son escalables. Es decir, bueno, podemos ir agregando migraciones progresivamente y pues al ejecutarlas pues la base de datos quedará en el último estado. También luego podemos deshacer migraciones y volver hacia atrás para recuperar un estado anterior de la base de datos. ¿Vale? Vamos a crear una nueva migración, lo podemos hacer creando aquí un archivo directamente que tenga pues esta configuración, un return new class, o sea que retornar una nueva clase anónima que extienda la clase migración con dos métodos, el up and down. El up sería para configurar, digamos, los cambios en la base de datos y el down pues para deshacer los cambios. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo así o bien ejecutando el comando php artisan make migration. Indicamos el nombre de la migración, en este caso como voy a hacer una pequeña aplicación para gestionar discos, pues create discos, porque en esta migración pues voy a configurar la tabla para crear esa tabla de discos, ¿vale? Con lo cual, bien, pues podemos hacer dos cosas, hacer clic aquí o bien hacer clic aquí para control clic para abrir este archivo. Bien. Como he comentado antes, pues aparecen estas dos partes para configurar la tabla o los cambios que queramos en la base de datos y aquí para deshacer esos cambios. En este caso se borraría la tabla, en este caso crearíamos una tabla llamada discos. El esquema es la base que contiene los métodos estáticos pues para poder hacer las operaciones con la base de datos. Bueno, indicar qué operaciones se hacen en la base de datos. Y a este método create se le pasa un argumento que es una función anónima, eso sí, donde que tiene como primer argumento pues digamos el blueprint, lo que es el esquema de esa tabla que vamos a crear, ¿vale? Entonces aquí esta instancia que se le pasa aquí pues contiene una serie de métodos pues para crear campos o indicar qué campos va a tener mi base de datos, perdón, mi tabla. Vamos, por ejemplo, a indicarle que vamos a necesitar un campo tipo string, pues que va a ser, por ejemplo, el autor.
Después vamos a indicarle, por ejemplo, que vamos a tener un campo tipo también string, que va a ser el título, y luego vamos a tener un campo tipo integer, que va a ser, por ejemplo, el año. Lo voy a poner en inglés para que no me dé problemas con la ñ. También podemos indicar otro tipo de campos, por supuesto, por ejemplo, campos boolean o campos float. A la hora de crear un campo tipo string y demás, pues también podemos indicar más argumentos. Pero bueno, por simplicidad vamos a dejarlo así. Y así queréis, pues investigar qué parámetros se pueden agregar a cada campo para configurarlo. También podemos agregar claves externas, ¿vale? Existen métodos para ello. En caso de que, por ejemplo, pues los discos estuvieran asociados a un usuario concreto. Adicionalmente, pues crea una columna id, que es para este método. Este método, bueno, es para eso, que será un entero largo y será autoincremental. Y aquí pues va a crear los sellos de tiempo necesarios pues para que también funcione con Eloquent. Es decir, que para que se pueda conectar con Eloquent esta tabla que hemos creado, ¿vale? Si no, pues lo tendremos que crear a mano después y sería molesto. Bien, pues con esto ya tenemos creado nuestra migración y ahora pues simplemente hay que ejecutar dicha migración para que se creen las tablas. Ahora mismo pues en la base de datos no tenemos nada, ninguna tabla. Si me vengo al archivo y hago composer, php artisan migrate, ¿vale? Con esto ya se ejecutan las migraciones y se prepara la base de datos y se van ejecutando las diferentes migraciones, empezando ordenándolas desde desde la más antigua a la más reciente. Bien, con esto pues ha debido crear 5 tablas en la base de datos, incluyendo las que ya había antes. Si actualizamos, vemos que tenemos ya nuestras 5 bases de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6. Porque me crea una tabla migrations para controlar las migraciones y su estado. Bien, esta es la base de datos que ha creado. Como podemos ver, pues tiene una columna tipo ID, una columna autor, título, año, que son las que hemos creado, y luego pues las columnas created y updated, que son las columnas que son los sellos de tiempo de cuando se crea y cuando se actualiza este registro, que los utilizará principalmente pues Eloquent. El siguiente paso es crear lo que sería el modelo. Una vez que hemos creado la migración, es muy sencillo porque básicamente lo único que tenemos que hacer es ejecutar un comando aquí. Podemos hacer también a mano. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor con el comando artisan, ¿no? Ponemos php artisan make model, indicamos el nombre del modelo. En este caso voy a llamarlo disco. Fijaros que lo he llamado disco básicamente porque bueno, maneja discos y además disco es el singular de la tabla que hay aquí en la base de datos, ¿no? Que se llama discos. Bueno, el archivo se crea aquí en la carpeta app models disco. Bien, también podemos abrirlo si hacemos aquí control clic en este enlace que pone, bueno, esta referencia que pone aquí, que se pone aquí en el terminal. Bien, las bases de datos, digamos, y el nombre del modelo están relacionadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, automáticamente Eloquent
lo que va a hacer es que va a linkar esta base, este modelo con una tabla que se llame, pues, digamos, el nombre de la tabla se tiene que llamar como el nombre del modelo pluralizado, es decir, en vez de llamarse disco, pues la tabla se tendría que llamar discos, ¿vale? En este caso coincide, con lo cual Eloquent pues automáticamente enlazaría este modelo disco con esta tabla que hemos creado aquí, que se llamaría discos, ¿no? Si, por ejemplo, el nombre de la tabla fuera diferente porque no hay esa relación entre la tabla entre el nombre del modelo y el nombre de la tabla, pues tenemos que indicar aquí en el modelo cuál es el nombre de la tabla que está asociada a este modelo, ¿vale? Podemos hacerlo igualmente, aunque existe esa relación. De hecho, yo lo recomiendo porque esto es algo que en inglés es automático, porque lo único en inglés, la mayor parte de los casos en los plurales simplemente se añade la S, pero en español no es así. Entonces, como no es así, es mejor muchas veces pues indicar aquí cuál es el nombre de la tabla con la que tiene que trabajar, y eso se hace a través de un atributo protegido que le da los métodos que ya tiene implementado en la clase modelo para determinar cuál es el nombre de la tabla, ¿no? Entonces si ponemos aquí protected table y indicamos aquí el nombre de la tabla, pues usará esa tabla y no otra, que determina automáticamente. Bien, pues ya está, no tenemos que hacer mucho más para que esto funcione. Se pueden hacer más cosas aquí, pero no tenemos que hacer nada más. No tenemos que indicar qué atributos tiene esta tabla ni nada por el estilo, porque en principio pues ya lo va a detectar automáticamente y nos va a permitir crear y guardar datos en esa tabla. Otra cosa es que tengamos tablas más complejas, que tablas que están relacionadas entre sí, donde ya sí tendremos que indicar las relaciones que hay entre dichas tablas. El siguiente paso, después de crear el modelo, pues sería crear el controlador para manejar las diferentes operaciones que vamos a hacer con los discos. En este caso, pues vamos a hacer operaciones pues, para crear discos, para insertar discos en la base de datos, para mostrar todos los discos, para modificarlos, los datos de un disco concreto, y luego pues para insertarlos, para eliminarlos. Para ello pues vamos a crear un controlador aquí en la sección aquí, HTTP controllers. Después vamos a ir configurando las rutas en el archivo routes web, y luego pues vamos a ir creando las vistas aquí en Result Views. En primer lugar vamos a crear un controlador, ¿vale? En este caso el controlador vamos a crear una clase específica para ello. ¿Vale? Y eso lo podemos hacer bien aquí creando el archivo a mano, o bien ejecutando el comando php artisan make controller y el nombre de controlador. Bueno, en este caso voy a llamarlo controlador discos. ¿Vale? Me crea aquí el archivo, que para abrirlo pues simplemente haciendo control clic aquí. Y aquí pues vamos a ir creando estas funciones pues para ir manejando estos métodos. Vamos a empezar creando pues la función para crear, por ejemplo, un nuevo disco. Esta función pues en principio va a recibir solamente los datos de la petición HTTP, va a ser una petición tipo POST, pero eso ya lo configuraremos en las rutas. Con lo cual aquí simplemente vamos a poner la lógica para crear un disco, que básicamente va a ser la siguiente. Disco new disco,
¿vale? Donde disco en este caso pues será la clase del modelo que tenemos, con lo cual aquí tendremos que poner use, si no me equivoco era app, bueno, creo que si pongo aquí disco, ahí ya me pone la ruta completa, ¿vale? Que sería app models disco, app models disco, ¿vale? Bien, con esto pues simplemente pues tendremos que ir estableciendo los datos que tiene nuestro disco, obteniéndolos de los que hemos recibido en el request. Tendremos que establecer el autor. Fijaros que básicamente aquí se trataría de ir estableciendo los datos como atributos de esta clase. ¿Vale? Esto ya se encargará Eloquent de manejarlo. ¿Vale? Las clases que ya están implementadas en Eloquent y que extiende esta clase disco. Y aquí pues en el request vamos a ir recogiendo los datos. Input. Básicamente pues indicando, recogiendo el autor, recogiendo el título y recogiendo también el año. Y pues a continuación pues haremos un disco save pues, para guardar esos datos del modelo, ¿vale? Con esto tendremos, digamos, la operación base. Obviamente aquí antes pues habría que hacer una validación que podemos hacerla a mano o usando las facilidades que tiene el Laravel para hacerlo. Y aquí tenemos que hacer un return view pues de, por ejemplo, de la vista que sea un disco creado, ¿vale? Donde, pues, por ejemplo, se muestre el ID del disco, ¿no? Por ejemplo, indicaremos disco-id, pues, para indicar el disco que hemos creado. Bien, ¿y qué más faltaría? Sí, por ejemplo, vamos a hacer la validación. Voy a utilizar el método de validación de Eloquent. La clase request incluye un método validate donde se le pueden pasar pues es una especie de array con las reglas que tenemos pues para validar los datos que se han recibido, ¿no? Aquí indicaríamos, por ejemplo, pues el nombre del campo y, digamos, indicaríamos el tipo. Indicaríamos, por ejemplo, pues adicionalmente si ese campo es obligatorio o no. Y podemos indicarlo aquí como required. Estas son las dos cosas principales que se pueden indicar. Luego se pueden indicar más cosas, obviamente. Aquí las reglas de validación pues son bastante completas las que se pueden agregar. Título. Pondremos que también es un campo requerido de tipo string. Y luego por otro lado el año, que va a ser un campo requerido de tipo entero, en este caso, ¿no? Que es para que coincida con la base de datos. Ya tendremos más o menos hecho nuestro modelo. Vamos a indicar aquí he pensado que vamos a indicar aquí también el año mínimo, que no sé cuál fue el primer año en el que se creó el primer disco, pero vamos a poner por ejemplo aquí en 1920. Vale, bueno, configuraciones como esta pues para determinar cuándo, si un atributo es válido o no, pues tenemos muchas. Así que es conveniente por revisar la documentación en este caso, porque es mucho como para acordarse. Bien, ya tenemos aquí creada el controlador, pues nos faltaría crear la vista. Y en este caso, pues vamos a crear aquí una pequeña vista que sería pues disco creado.blade.php, donde solamente pues vamos a poner una pequeña interfaz,
donde vamos a mostrar pues el mensaje en relación con el ID que se ha creado. Utilizar la directiva de blade isSet pues para determinar si ese atributo se ha establecido antes de utilizarlo en este fragmento. Entonces aquí pues simplemente voy a poner, básicamente lo único que voy a poner es se ha creado el disco con ID ¿vale? Utilizamos doble llaves así, de esta forma, para proyectar un parámetro que se vaya a pasar a la vista. ¿Vale? Y bueno, pues he utilizado el isSet, o sea, la directiva @isSet para comprobar si ese atributo está o no está. Y si está, pues entonces se creará este fragmento de HTML. Bien, ya tenemos el controlador, ya tenemos el disco, perdón, la plantilla de salida, nos falta el formulario. Poner el formulario, en este caso, pues el formulario voy a crearlo aquí en la página de Welcome, en la página principal. Voy a borrar aquí todo esto y voy a crear una plantilla estándar, así, donde vamos a poner, por ejemplo, pues página principal. Vale, yo voy a reutilizar la plantilla de Welcome, pero bueno, vosotros pues podéis utilizar la que queráis, ¿no? Pues aquí lo que voy a hacer va a ser poner un formulario tipo post que va a enviar los datos básicamente a una URL que es nuevo disco, ¿vale? Y enviará pues una serie de datos. Te enviará pues el título, vamos a poner un label y aquí un input tipo text y aquí vamos a poner el título, aquí título, aquí título también. Vamos a replicar esto, pues vamos a poner aquí el título, el autor y autor. El nombre de estos campos pues coincide con lo que yo estoy aquí, tiene que coincidir obviamente con lo que yo aquí voy a validar y voy a recoger del request, obviamente, ¿no? Porque si no, entonces no lo vamos a poder hacer, ¿no? O sea, no va a poder recoger estos datos si nos envían en el campo adecuado, ¿vale? Aquí vamos también luego a crear el otro campo que habíamos dicho, ya el año. Vamos a poner un PR para que me ponga un salto de línea. Y aquí pues vamos a poner este input submit que envíe el formulario. Crear un disco. Bien, ya tenemos nuestro formulario. Aquí es importante ahora agregar una directiva de Blade, que es la directiva CSRF, ha duplicado la arroba, donde pues va a básicamente incluir información para que no se pueda hacer, es decir, para que no se pueda invocar o manipular los datos del formulario desde una página externa, ¿vale? CSRF es lo que se llama el Cross-Site Request Forgery, es decir, desde otro sitio diferente al pues que se puedan hacer peticiones a este formulario, ¿vale? Creando pues una situación donde puedan inyectar datos ahí de forma masiva y crear básicamente pues fastidiar nuestra base de datos con datos creados automáticamente simplemente con el mero hecho de llenar la base de datos y hacer que nuestro servicio pues no funcione de todo bien, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues Laravel prevé eso y para preverlo pues no es tan fácil como incluir aquí el CSRF. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues lo único que tenemos que hacer es simplemente decirle que cuando tenga esta ruta,
pues que se redirija al controlador de discos y ejecute este método de aquí. Vale, bien, bueno, pues vamos a configurarlo. Vamos a configurar esa ruta en el archivo routes. El archivo routes lo encuentro ahora aquí en routes web. Vale, y vamos a indicarle básicamente que cuando tenga la ruta tipo post a esta ruta que hemos creado aquí, pues en este caso lo que vamos a decirle es que ejecute el método del controlador. Necesitamos aquí indicarle cuál es el controlador que va a usar. Use app /http controlador disco. Aquí he liado esto porque tenía que haber puesto en minúscula y ya está. Y aquí pues vamos a poner, pues simplemente tenemos que indicar por un lado el nombre de la clase, que para ponerlo pues simplemente vamos a poner controlador discos .class, porque de esa manera también me genera la ruta a la clase completa dentro del espacio de nombres, ¿vale? Y aquí pues entre comillas el nombre del método que tiene que invocar en este caso. En este caso sería el método nuevo, a ver cómo lo he llamado, nuevo disco con la D mayúscula, vale, nuevo disco, vale, con esto ya invocaría este controlador. Vamos a crear aquí dentro de esta plantilla un enlace de volver para que vaya a la página principal, ¿no? Vale, para que sea más manejable esta aplicación. Con lo cual ya tendríamos hecho por un lado pues el formulario, la plantilla que se va a generar cuando se finalice la operación, la ruta, ¿vale? Y también el controlador que va a manejar los datos del modelo. Nos falta una pequeña cosa, y es que aquí pues vamos a poner un volcado de los datos de los errores, ¿vale? Si aquí se produjera un error de validación, se cargaría la página de antes, es decir, la página que invoca este formulario, y se incluiría, digamos, un array que sería el array errors. Bueno, realmente es una colección. Entonces aquí pues vamos a simplemente a mostrarlos, ¿no? Vamos a indicar si, por ejemplo, si existe. ¿Vale? Con esto indicaríamos si hay algún error. En este caso, pues la clase errors tiene el objeto de errors tiene un método que es any, pues para indicar que permite comprobar si existe, si hay algún error, perdón. Y aquí pues vamos a crear una lista simplemente, pues por ejemplo, para que muestre todos los errores, ¿no? Para ello pues vamos a utilizar la directiva for each del árabe, que me permitiría indicar pues los errores, ¿no? Aquí cogeríamos los errores. Esta directiva de funcionamiento es similar en PHP al bucle for each. Aquí iríamos recogiendo los errores y aquí tendremos que poner errors all para que me rescate todos los errores. Pondremos end for each para indicar que ahí terminaría ese bucle, y aquí pues pondríamos básicamente los elementos de la lista indicando pues el error, ¿vale? Para que se proyecte ahí en la interfaz, ¿vale? Con esto ya, si existiera algún error de validación, pues no lo mostraría. Los errores que va a mostrar, pues no hemos indicado aquí el texto, tendrá que mostrar, con lo cual se va a mostrar un texto que viene por defecto en inglés, ¿vale? Pero bueno, eso pues para otra ocasión, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos aquí esto configurado. Vamos a ver si funciona.
¿vale? Vamos a acceder a la aplicación, en este caso, pues a través del navegador, donde vamos a poner pues los datos. Bueno, la verdad es que aquí tendría que haber puesto un texto indicando qué es cada cosa, ¿no? El formulario aparece un tanto incompleto. Vale, vamos a configurarlo así, ahora sí. Y bien, si pues se intenta crear el disco y no aparece ningún dato, como he comentado antes, pues se vuelve a la página que tiene el formulario y se muestran los datos, ¿vale? Se muestran los errores y en caso de que ya sí se proporcionen, pues se crearía este campo, ¿vale? En este caso pues se ha creado uno con ID1, vamos a revisarlo en la base de datos viendo los registros. Vale, vamos a hacer ahora que que se muestre un listado de los discos que hay, ¿vale? Pues creando una pequeña tabla con los discos que hay. Para ello vamos a hacer un pequeño controlador aquí también, pues vamos a hacer por ejemplo, public function start discos. Bueno, vamos a llamarlo simplemente listar, ¿vale? Y en este caso, pues en principio no tiene ningún tipo de parámetro esta vista. No hace falta, podemos indicarlo. Si por ejemplo a lo mejor quisiéramos limitar aquí el conjunto de discos que se muestren, por ejemplo, si quisiéramos poner un parámetro que fuera pues tipo get, por ejemplo, que indicara a partir de qué año se muestran los discos y demás. Luego podemos poner aquí, hacer alguna selección de los discos, por ejemplo, es decir, podríamos aquí poner un request, poner requests y aquí pues recoger pues un mínimo, pues por ejemplo un año de partida, podría ser min.year, por ejemplo, y aquí pues almacenarlo, ¿no? La variable y entonces utilizar este parámetro pues, para hacer una consulta a la base de datos utilizando el modelo, ¿vale? En este caso no va a ser necesario porque lo que vamos a hacer es básicamente mostrar todos los discos, con lo cual básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el modelo, ¿vale? Y dentro del modelo disco, que es el que ya tenemos hecho de antes, ¿vale? Pues aquí pondríamos, utilicemos por ejemplo el método all para obtener todos los datos del modelo. Si quisiéramos utilizar o sea, no utilizarlos todos, pues aquí podríamos, pues, por ejemplo, poner una consulta, ¿vale? Si quisiéramos seleccionar solamente los discos que tengan un año de partida superior al año indicado, pues podemos poner aquí, por ejemplo, where, y aquí indicaríamos el atributo, aquí la operación mayor que, y aquí indicaríamos pues el año de partida, ¿no? Mayor o igual, por ejemplo. De esta forma pues haremos una selección de campos, de los campos que tenemos. Y luego podemos ir enganchando también con otros parámetros, ir poniendo aquí all where, ¿vale? Y demás para ir agregando pues que cumplan una o varias condiciones, ¿vale? Y varias condiciones, ya depende un poco de lo que queramos hacer, ¿vale? No me quiero enrollar más en esto, así que simplemente revisadlo si lo necesitáis. Esto lo vamos a quitar, no lo necesitamos en este momento, y aquí simplemente lo que vamos a hacer va a ser crear una vista. Bueno, vamos a pasar la vista welcome, que ya tenemos, no, vamos a crear otra. Los discos que tenemos aquí en discos. ¿De acuerdo? Bien, para eso ahora bueno, vamos a modificar obviamente la vista welcome, porque aquí ahora vamos a tener un dato, ¿vale? Que es, vamos a dar un bloque de código que vamos a ejecutar cuando aquí hay discos.
es decir, si tenemos discos, bueno, de hecho lo vamos a ejecutar si se cumplen dos cosas. Voy a poner mejor un if, ¿vale? Si se ofrece discos y además, pues si siendo un array como debería de ser, pues si tiene más de un disco. Pues en ese caso, pues aquí vamos a mostrar una tabla que va a tener una cabecera pues con los campos básicamente pues con el tipo, con lo que sería el autor, bueno, el título del disco mejor primero, luego pues pondremos por ejemplo el autor, luego pondremos por ejemplo el año, ¿vale? Vamos a poner en español, año, y luego pues aquí en el body pues, tendríamos pues lo que sería la fila con los datos con el año, disco, perdón, bueno, no, con el título primero, ¿vale? Utilizando la sintaxis esta de doble llave. Título, autor, yeah, ¿vale? Y aquí pues para poder ir recorriendo todos estos datos vamos a poner un bucle for each. Utilizamos nuevamente la directiva for each. Ponemos aquí discos as, a ver, me equivoqué, discos as disco. Vale, y aquí pues ponemos @end for each, ¿vale? Para terminar ese bucle, ¿vale? Fijaros que estoy accediendo directamente a los datos del modelo, es decir, en este controlador pues estoy pasándole lo que me ha retornado el modelo, que serán instancias de la clase disco, ¿vale? En un array. Y luego dentro de lo que es mi plantilla Blade, pues simplemente estoy accediendo a los atributos de cada uno de esas instancias que contendrán pues, los datos, básicamente que estén almacenados en la base de datos que se hayan rescatado, ¿vale? Bueno, ya simplemente nos falta una cosa, y es que aquí en el controlador, pues este controlador listar, pues ponerlo como la ruta por defecto. Aquí tenemos este controlador, vamos a quitarlo y aquí vamos a poner el route ini para indicar que cualquier ruta tipo post o get pues vaya al método que se llama listar del controlador de discos, ¿no? Con lo cual este controlador, cualquier método, ya sepa get o post, va a llevar a este método, el método listar de la clase del controlador, ¿vale? Aquí tendremos el controlador creado, rescataría todos los discos, se lo pasaría a la vista y en la vista, pues si existe ese dato y es mayor de 0, pues entonces mostraría esta tabla. Si no hay discos, pues aquí no va a mostrar ninguna tabla. Y luego pues aquí este bucle for each pues irá mostrando cada una de las filas de esta tabla. Bien, vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Bueno, ahora si yo le doy aquí el disco al botón volver, ¿vale? Pues ya vemos que me queda aquí una tabla un poquito cutre, ¿vale? Esto es mejorable obviamente, donde aparecerán los discos, ¿no? El disco B, autor B, vamos a probarlo, que no hemos metido la pata. ¿Vale? Y vemos cómo pues ya van apareciendo aquí los discos. Vamos a crear ahora la operación de borrado. Bueno, de borrado no, vamos a crear a lo mejor la operación de edición y dejamos para el final la de borrado, que es muy sencilla. Vale, para poder crear el borrado vamos a agregar aquí un pequeño campo, por ejemplo, que sea operación. Y aquí pues también un pequeño formulario, vamos a crear ya los dos formularios, ¿vale? Para borrar y para eliminar. Aquí vamos a poner un form, post,
y la acción pues va a ser borrar disco, y vamos a pasarle, vamos a poner un parámetro de ruta, y aquí vamos a poner el disco id, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a poner un botón, input submit, ¿vale? Vamos a hacerlo fácil, borrar. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pues básicamente para modificar o editar disco, ¿vale? El editar disco va a ser un poco más complicado que borrar disco, porque en primer lugar va a cargar una interfaz, ¿de acuerdo? Y luego después de cargar esa interfaz, cuando se reciban los datos los va a actualizar, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar por esta. En primer lugar, bueno, yo voy a crear aquí la ruta, ¿vale? En la ruta que hemos hablado, la de editar disco. Vamos a crear los controladores y así me evito un paso de antes. Esto lo tengo aquí, editar disco, ¿vale? Vamos a crear aquí la ruta, editar disco. Esta ruta pues tiene un parámetro que es básicamente id, ¿vale? Que es el id de disco. En este caso lo indicamos así, ¿no? Va a llevar un método que va a ser editar disco, ¿vale? Y luego aquí además a continuación pues va a tener, vamos a ponerle un check de ese parámetro de ruta, indicando pues que el parámetro id tiene que ser un número. En caso de que no sea un número, pues generará un error, ¿vale? La interfaz. O bueno, básicamente va a decir que no existe, ¿vale? La ruta en cuestión. Y luego después, bueno, aquí tenemos la de borrar disco, donde igualmente pues se le pasa un id, ¿vale? Bien, aquí tendríamos los controladores, vamos a crear ya los dos controladores, public function borrar disco, donde vamos a necesitar el request. Bueno, es posible que no lo necesitemos, pero bueno, vamos a poner y el id del disco, ¿vale? Y por otro lado, pues vamos a necesitar aquí también el public function. Vamos a agregar esto, poner un poco más grande aquí. Y el método que hemos configurado aquí era editar disco. Vale, con lo cual aquí pues vamos a poner el de momento para que no muestre nada en caso de que se utilice esa operación, ¿vale? Bien, vamos a hacer en primer lugar la de editar disco. Para editar disco vamos a necesitar aquí una vista que la vamos a llamar, pues por ejemplo, un file sería form disco, vamos a llamar form edit disco blade.php. Dentro de este formulario de edición del disco, pues vamos a necesitar, pues básicamente lo que sería el formulario, pues para poder editarlo, ¿no? Aquí vamos a copiarnos un poco de lo que hemos hecho aquí en la plantilla Blade, ¿no? Donde tenemos esto por aquí. Bueno, primero, en primer lugar voy a crear la disco. Y aquí, bueno, como comentaba antes, voy a hacer un poco uso de lo que tenemos ya aquí hecho, ¿vale? Pues para indicar que vamos a hacer un formulario de edición, y aquí vamos a poner también los mensajes de error que pueda haber a la hora de validarlo, ¿vale? Vamos a hacer un copy y pega. Y aquí, bueno, vamos a mostrar este campo si existe, pues, el dato disco. Y aquí, bueno, vamos a ir metiendo el valor de ese hipotético disco que se podía pasar por parámetro.
¿vale? Como vamos a recibir un objeto que va a ser una instancia de ese modelo que hemos creado, pues recurrimos a los campos que tiene ese modelo, ¿no? Value, disco, autor, y aquí igual, value, disco, año, ¿vale? Y aquí lo pondríamos. Bien, ¿qué vamos a necesitar ahora? Pues vamos a necesitar que el controlador pase a este método pues el disco en cuestión, ¿no? Bien, entonces aquí en este controlador simplemente, pues como tenemos ya el ID, pues simplemente tenemos que buscar el disco con ese ID, ¿vale? Para eso aquí existe un método que es el método get, ¿era? O un momento que lo busco. Método sí, el método, perdón, get, no, método find. Método find, ¿vale? Donde pasamos el ID de un elemento, ¿vale? Si existe, pues en este caso, pues aquí pasaríamos el disco, ¿no? Si en caso de que no existiera, pues aquí tendremos que prever, por ejemplo, pues un error, una página de error, ¿no? Y simplemente pues lo comprobamos haciendo así, if disco, porque si no ese método va a retornar false en caso de que no exista el disco, con lo cual podemos poner así un else y retornar, pues en este caso, una lista acorde, indicando pues que no se ha indicado o que el disco en sí no existe, ¿no? ¿Vale? Pues en este caso simplemente voy a crear aquí una pequeña vista. ¿Vale? Aquí ya existen muchas opciones para hacer esto. ¿Vale? Yo voy a ir a lo fácil en este caso. Y aquí, pues en este caso, en caso de que sí exista, vamos a mostrar la vista que hemos creado, que se llama form edit disco. ¿Vale? Pasándole como dato el disco que hemos rescatado, ¿vale? Con esto, pues lo que tendremos ahora mismo sería básicamente una aplicación que lo que va a hacer es que me va a mostrar aquí un formulario de... Ups, aquí he puesto, sin darme cuenta, el mismo value en ambos casos. En este caso el de editar es el segundo. Vale. Recargamos, ya sí. Vale, entonces aquí en este caso cuando yo le doy el botón editar, me dirige a editar disco 1, que me dice que no existe. Vamos a comprobarlo. Bien, ya me acabo de dar cuenta que era lo que pasaba, claro. Y es que no había agregado dentro de los formularios el CSRF, ¿vale? La directiva CSRF para que agregue en el formulario pues información para que no sea, bueno, el formulario en la sesión también, para que no se produzca el cross-site request project, ¿no? Ahora sí, ahora ya debe funcionar. Vamos a hacerlo de nuevo aquí porque ahora ya el error es diferente. Vale. Y ahora sí, ahora ya sí aparece aquí el disco. Vale, y ahora aquí cuando haga la operación de crear disco, pues debería de actualizarlo, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser configurar también bueno, vamos a cerrar ya esta página que no necesitamos. Vamos a editar este formulario, ¿vale? Aquí, bueno, en primer lugar la acción debería ser editar disco. Vamos a hacer que vaya al mismo controlador exactamente. Disco, indicando pues en la ruta el disco que vamos a editar, es decir, el ID del disco. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser básicamente tocar el controlador de tal manera que, bueno, vamos a, en caso de que se faciliten estos datos, el título, el autor y el año, pues se guarde.
Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente si R, es decir, si el request tiene los datos de autor, título y año, y esto lo vamos a hacer con el método hash de la clase request que recibe, de la instancia de request que recibe un parámetro, ¿vale? Pues en ese caso lo que vamos a hacer va a ser hacer la operación. Ya tenemos el disco rescatado. Esto mejor vamos a ponerlo aquí dentro. Ahí. ¿Vale? Una vez que ya el disco está rescatado, si existe en el request esos datos, pues entonces vamos a hacer la operación de guardado, ¿vale? Entonces, tan fácil como asignar estos datos, ¿vale? Al disco y hacer un save y ya está, y listo. Esto ya lo habremos guardado, ¿vale? En este caso la operación vamos a meterla dentro de un array que vamos a pasarle como parámetros a la vista, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner básicamente params y vamos a indicar resultado, ¿vale? Pues para que la vista pues tenga esa información del resultado de la operación, y si no, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poner el otro parámetro que tiene aquí en la vista, que sería el caso de que estemos haciendo una edición inicial y necesitemos los datos del disco, pues vamos a pasar por aquí, ahí. Y aquí, pues en vez de pasarle este array fijo, vamos a pasarle el array params, que puede tener otros datos, ¿vale? Entonces aquí, en función del resultado, pues se pasará una cosa a otra, si se ha guardado o no se ha guardado. Y aquí, pues el disco, en un momento determinado, pues básicamente lo que va a hacer, que va a ser el disco para que se muestre en el formulario, con lo cual vamos a tener la situación de que puede existir o no puede existir el dato resultado, con lo cual aquí vamos a poner otra parte que indique isSet resultado, y en función del resultado pues muestre una cosa a otra, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, if resultado else if. Y aquí pues pondríamos básicamente, pues yo que sé, un h2, por ejemplo, indicando se ha modificado el registro con el disco, y aquí pues podemos poner no se ha modificado el disco, ¿vale? En caso de que, bueno, pues hubiera habido algún error o los datos fueran exactamente los mismos, pues obviamente no se modificaría, ¿vale? Porque la base de datos no sería ninguna operación. Bueno, sería una operación, pero no el update pues retornaría 0 filas modificadas en caso de que los datos fueran iguales. Y con esto ya estaríamos. Bueno, vamos a poner aquí un enlace de volver para que nuestra interfaz sea más completa. Y con esto pues ya tendremos nuestra interfaz de creación. Nos falta una pequeña cosa, y es aquí en el controlador de discos pues validar que esos datos son correctos. Es decir, si existen los datos, vamos a hacer esta pequeña validación, exactamente la misma que hicimos antes, pues comprobando que el autor, el título y el año sean correctos, ¿no? Si no lo fueran, pues se volvería a la página de antes de hacer la operación de inserción mostrando estos errores, ¿no? La página de antes pues es exactamente la misma plantilla, porque estamos utilizando la misma plantilla para las dos cosas, tanto para recoger los datos como para mostrar el resultado de la operación. Bueno, si no me equivoco, ahora mismo esto tendremos que, vamos a ir aquí al principal, porque claro, al tener el CSRF, si no lo vuelvo a cargar no me va a dar error. Y vamos a modificar aquí, por ejemplo, autor B modificado, ¿vale? Para modificar este campo, le damos al botón y se ha modificado el dato. Lo único que me falta aquí es básicamente, pues realmente
aquí que el botón del formulario sea modificar disco, porque crear disco no es. Y eso puede llevar a confusión. Ahora sí, modificar disco. Vale, y la operación, en este caso, bueno, hemos hecho la operación de modificación. Vamos a repasar un poco. Hemos hecho la operación de encontrar discos de modificación, que básicamente consiste en encontrar el registro, cambiar los datos y guardar. ¿Vale? Y hemos hecho la operación de, bueno, pues de buscar, ¿vale? Con el registro, de obtener todos los registros y de crear uno nuevo, que es básicamente un new disco, en este caso, una nueva instancia del modelo, y se indican los datos y se guarda, ¿vale? Con lo cual, las operaciones de básicas ya las tenemos, salvo la operación de borrado, que básicamente sería 3/4 de lo mismo. En este caso, el request no va a ser necesario, porque realmente solamente vamos a utilizar el ID. Aquí lo suyo sería poner una página de confirmación, indicando de seguro que se borra el disco, con los datos y demás, pero bueno, por simplificar no lo voy a hacer, aunque sería relativamente fácil, porque en primer lugar simplemente se encuentra el disco y luego en segundo lugar pues se borra, ¿no? Para borrarlo pues existe en la clase, en el controlador de, perdón, el controlador no, en el modelo discos, pues existe el método delete, como vamos a ver a continuación. Es muy fácil su utilización. De hecho voy a copiar un poco de código de aquí, ¿vale? Básicamente lo único que tenemos que hacer es buscar el disco, buscar el elemento en el modelo basándonos en el ID, y si existe, pues aquí pues tendremos que ejecutar el método delete. Insisto en que lo más normal aquí es que esta clase pues tenga una pantalla de confirmación, ¿vale? Antes de ejecutar la operación de borrado directamente, ¿vale? Pero aquí, pues por simplicidad, no lo voy a hacer, ¿vale? Pues simplemente sería pues crear un formulario como es el que hemos creado en el paso de editar, donde simplemente se muestran los datos y el usuario tenga que hacer clic pues, en otro botón o en un checkbox para confirmar la operación, ¿vale? Aquí el resultado de la operación. Almacenar aquí y aquí pues vamos a crear una vista, o sea, vamos a invocar una vista que no hemos creado todavía, voy a crearla después, borrar disco y vamos a pasarle dos datos. Por un lado vamos a pasarle pues el resultado de la operación y por otro lado pues, vamos a pasarle el ID del disco, ¿no? O el disco completo. ¿Vale? Y entonces en esta vamos a poner aquí a medias para que no me líe, aquí, y luego vamos a crear aquí otra vista que va a ser básicamente borrar disco, como se me ha indicado en el controlador, .blade.php, ¿vale? Aquí creamos este disco y aquí pues vamos a poner, voy a dividir la pantalla para ponerlo así, que me es más fácil. Si está el resultado, pues entonces lo que hacemos es mostrar un mensaje diferente en caso de que no se haya podido borrar. Pues lo que haríamos sería básicamente mostrar un mensaje indicando que no se ha podido borrar registro y en caso de que existe pues vamos a poner un mensaje: se ha borrado el disco con ID, pues simplemente podemos mostrar algo o con título, mejor, con título disco, ¿vale? Y con esto ya estaría. Si no he metido la pata en ninguna parte, pues en principio
Vamos a cargar de nuevo. Ahí. Borramos este, ¿vale? Y dice, se puede borrar el disco con título disco B. En caso de que lo hiciéramos 2 veces, voy a poner aquí un enlace a la página principal. Ahí. De lo que lo recargamos, pues me saltaría una excepción porque... Ah, claro, porque el resultado no tendría valor en este caso porque lo ha borrado. Bueno, vamos a corregir este pequeño. Claro, solamente está visible en caso de que exista ese dato, con lo cual este resultado aquí vamos a crear un array params, ¿vale? Pues busca este fallo y ya corregimos este último fallito y aquí ponemos pues, simplemente params igual. En caso de que no exista el dato, pues vamos a pasarle un array vacío, ¿vale? Que no va a haber problema porque ya lo controlamos en la lista. Pero, claro, aquí ocurre que no existe ese campo, la variable de resultados, salvo que exista el disco. Y si no existe el disco, porque ya se ha borrado, obviamente, pues no se va a poder mostrar, ¿no? Aquí pondríamos isSet, que me he dado cuenta de que hay otro error. Y aquí vamos a poner un if mejor. If isSet, else, y aquí if, y aquí sí. Indicamos con un B2, por ejemplo, pues que el disco indicado no existe. Vale, y ya. Esto tiene que ir entre paréntesis. Ahí. Vale, el disco no existe en este caso. Volvemos. Efectivamente el disco no existe. Borramos de nuevo. Si recargamos, el disco no existe. Volvemos y ya podemos comenzar de nuevo el proceso. Y esto sería un poco, digamos, el procedimiento pues, para crear una aplicación con las operaciones básicas de Eloquent. Espero que os sea de utilidad.